Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor nuevamente. Gracias a Dios por estos medios con los cuales aún podemos recibir palabra de Dios y podemos estar en comunión, aunque no estamos presentes del todo, pero sí podemos escuchar y podemos mirar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Queridos hermanos, esta semana, probablemente entre mañana y el sábado, la hermana Emma va a entregarles las tarjetas de promesas de fe, como les había dicho el domingo pasado, ¿verdad? Que fue ya el último día de la campaña de misiones, y con las predicaciones que estuvieron, ¿verdad? Con el pastor que estuvo compartiendo con nosotros la palabra de Dios, muy, muy interesante, ¿verdad? Algo que no se me va a olvidar va a ser que el pastor dijo: las misiones o el programa de misiones o de promesas de fe no es algo pasajero, no es una novedad, sino que debe ser una parte firme de lo que el ministerio de la iglesia es. También, hermanos, el próximo domingo continuamos de la misma forma, ¿verdad? A través de estos medios usted ya puede venir a acompañarnos aquí al auditorio. Los que quieran venir, lamentablemente todavía no tenemos clases para niños. Primero Dios, hermanos, la semana del 4 de julio, ese domingo va a ser nuestro primer día donde ya va a haber clases para niños. Entonces esperamos y estoy orando, hermanos, para que todos ustedes en realidad ese día estén ansiosos porque llegue, ¿verdad? Porque todos necesitamos, ¿verdad?, de la comunión y el compañerismo de unos con otros. No cese de orar por los hermanos que están enfermos, por las necesidades de cada uno de los familiares, sus familiares, aquellos que no conocen a Cristo, y por esas necesidades espirituales, hermanos, que son las más importantes. Vamos a orar, por favor, vamos a orar y después vamos a comenzar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor y su misericordia, Señor. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, de poder congregarnos y poder escuchar su palabra, poder compartirla. Yo le ruego, Dios mío, que perdone mis faltas y mis pecados y que usted pueda usarme, Señor, dignamente. Yo sé, Señor, que en mí no hay nada bueno. Sin embargo, gracias por la justicia de mi Señor Jesucristo que ha sido puesta a mi cuenta. De otra manera, Dios mío, yo no podría estar aquí, ni siquiera acercarme ante usted, mucho menos a través de la oración. Gracias, Dios mío, por esa obra de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. Asimismo le pido, Señor, que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra y háblenos, Dios mío, que queremos escuchar su voz, esa palabra refrescante que necesitamos. Bendiga, Señor, su obra, se lo rogamos, y especialmente por aquellos que no le conocen, Dios mío, aquellos que nos están escuchando tal vez y no entienden, Dios mío, de la necesidad de una salvación. Ruego, Dios mío, que tal vez de esta manera sus corazones puedan ser tocados a través de su Espíritu Santo y puedan ser despertados a esa necesidad imperante, Dios mío, que tienen de un Salvador. Gracias, Señor, gracias. Le damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana, el mensaje pasado, el domingo pasado, ¿verdad? En realidad terminamos con lo que fue la serie, ¿verdad?, pasada acerca de la fe, y hablábamos de la separación de la fe, ¿verdad? En esta ocasión, hermanos, vamos a comenzar la nueva etapa, ¿verdad? Ahora se llama, en la galería de la fe, hermanos, la nueva sala se llama el Hijo de la Fe, ¿verdad? Mire, deje leo, por favor, Hebreos 11, ahí donde está. Tome su Biblia, por favor, y ábrala y vaya conmigo al capítulo 11, y solamente vamos a leer dos versículos, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual
también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El hijo de la fe. Estamos, recuerden hermanos, que le pusimos por sobrenombre al capítulo 11 de Hebreos, aunque no hemos grabado ese mensaje. Hay quienes le pusieron el capítulo de los héroes, capítulo de los héroes de la fe. Nosotros decidimos ponerle la galería de la fe. Y hasta este punto, hermanos, hemos visto el completo ciclo de la fe, en cuyo proceso tuvo un comienzo para separar al creyente de la ira del pecado. También vimos la continuidad de la separación, ¿sí? Y luego finalmente vimos el progreso, ¿verdad? De esta separación para separarnos del camino del pecado. Y la fe, hermanos, implacable en su propósito, podrá completar su ciclo, ¿verdad? El ciclo completo al separar últimamente al Hijo de Dios del mundo del pecado. Miren, ya tenemos tiempo, ¿verdad?, estudiando este capítulo. Y cuando usted va a una galería, ¿verdad?, si ha tenido la oportunidad de ir a ver cuadros, a ver esculturas y todas esas cosas, usted ya debe de saber lo que se va a encontrar ahí. Entonces nosotros en este capítulo 11, y realmente, queridos hermanos, este capítulo a mi parecer, queridos hermanos, debería de haber comenzado en los últimos 4 o 5 versículos del capítulo anterior y haber terminado en los primeros 2 o 3 versículos del capítulo posterior. Es decir, empezar en el 10:36 y terminar en el 12:2. Pero mire, hemos llegado a esta galería y ya tenemos tiempo estudiando este pasaje. Entonces, nuestro corazón está transpirando, está sudando, por decirlo de una manera, porque lo que hemos estado escuchando, lo que hemos estado ingiriendo, ¿verdad?, ha comenzado a transpirar fuera de nosotros. Es decir, no solo hemos comenzado a identificar la fe en los lienzos que ya hemos visto, ya la podemos ver en los sujetos que han sido plasmados ahí. Hemos comenzado a entender, queridos hermanos, la verdadera recompensa que recibimos al admirar cada uno de los retratos de esta galería. Ya no solo, queridos hermanos, tenemos la habilidad de percibir la fe en nosotros. Ahora, en este momento, también, hermanos, usted y yo tenemos el conocimiento de que podemos poseer verdaderamente la fe. No importa, hermanos, no importa que hasta este momento solamente hemos visto reflejos que podemos juntar de las orillas de las vidas, hermanos, de estos hombres, de estos personajes que están siendo plasmados en este capítulo, ¿sí? Estos hombres, las vidas de ellos que han sido proyectados literalmente en estas lonas, en estos lienzos. Esto es suficiente, hermanos. En realidad es suficiente para hacer que nuestros corazones abracen, tomen, agarren la ayuda para el presente diario de nuestro vivir, ¿sí? Y también para animarnos, y fíjese la palabra que voy a decir, animarnos en la esperanza de la promesa que nos fue entregada.
Y usted dirá, pastor, ¿cuál promesa? ¿A qué se refiere? Bueno, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el versículo 3, nos dice nuestro Señor Jesucristo: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermano, hermana, otra vez tenemos que recordar que es, queridos hermanos, la sustancia de la fe quien toma precedente sobre el sujeto, sobre quien está siendo plasmada esta fe. Sí, hemos hablado de desde allá de Enoc, de Noé, de todos estos personajes que hemos visto con anterioridad, de Abraham, hablamos de Abel, y son personajes importantes en la historia bíblica, hermanos, pero ellos no son, queridos hermanos, lo más importante. Sí, lo más importante es lo que ellos recibieron. Sí, esa sustancia de la fe, la que estuvo encima de ellos, la que provocó, hermanos, que ellos hicieran las grandes proezas que hicieron, que llevaron a cabo. La consistente naturaleza y carácter de la fe, hermanos, acabarán por causar, válgame la redundancia, que la misma fe florezca y abunde en el corazón de todo aquel que cree, de todo aquel quien confía, hermanos, verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque la fe no está atada a una generación solamente. La fe, hermanos, no está atada a una geografía, es decir, a una raza o a una área del mundo. No, hermanos, la fe ni siquiera está atada a un género. Y esto es importantísimo, hermanos. Déjeme le digo porque perdón, nosotros debemos de entender y debemos de comprender, queridos hermanos, que en Cristo es en quien usted y yo hemos recibido la promesa, y Cristo está disponible para todo el mundo, para toda persona. En Cristo, queridos hermanos, es donde usted y yo vamos a encontrar esa sustancia de fe. Y es esa sustancia la que va a llegar a usted y a mí, y vamos a hacer literalmente, hermanos, vamos a llegar a ser como los ejemplos de Abel, los ejemplos de Enoc, los ejemplos de Noé, los ejemplos de Abraham y de Sara, los ejemplos de Isaac, de Jacob, de José, de los padres de Moisés, de Josué e Israel, de Rahab y de tantos otros que nos menciona esta galería y este capítulo. Ahora, yo le estoy diciendo, y vamos a ser semejantes a ellos. Eso no quiere decir, queridos hermanos, que esa es la meta que usted y yo tenemos. Nuestra meta, hermano, hermana, es que la fe venga a nosotros y usted y yo podamos ser usados de la manera en que fueron usados ellos, no para imitarlos a ellos, queridos hermanos, sino para que Dios haga la obra que Dios tiene preparada para usted y para mí, aprovechando lo que usted y lo que yo somos individualmente. ¿Sí? Mire, en esta serie del Hijo de la Fe tenemos 4 divisiones. La primera división que vamos a ver ahora se llama el convenio o el tratado de la fe. La segunda se llama el conflicto de la fe o la batalla de la fe. La tercera se llama la concepción de la fe. Y la última, la cuarta, se llama la conquista de la fe. Mire, ahora vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 17. Vaya conmigo a Génesis capítulo 17. Y voy a leer del versículo 15. Voy a leer 3 versículos. Y mire, 15, 16 y después
me voy a brincar me voy a brincar al 19. Usted puede leerlos todos en su casa, ¿sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Génesis capítulo 17, versículos 16, 15, 16 y 19. Dijo también Dios a Abraham: a Sara tu mujer no llamarás Sarai, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella, sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Versículo 19, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y conforme mi pacto con él y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces hay un convenio, hay un tratado, hay un pacto de fe en este momento. Para entender esto, hermanos, necesitamos dar un paso atrás en el tiempo. Aquí, hermanos, perdón, a este punto del capítulo 17, Abraham ya tiene casi 100 años. Y tenemos que regresarnos, hermanos, a unos 25 años atrás. ¿Por qué? Porque es importante que usted y yo podamos mirar, o al menos sondear, la verdadera profundidad de la fe. Entonces tenemos usted y yo que analizar el tiempo. Es importantísimo, hermanos. Esos 25 años son importantes en la vida de esos personajes. El tiempo, hermanos, es importante sobre nosotros. Y en esta situación, 25 años atrás, hermanos, Abraham está de aproximadamente 75 años y acaba de regresar de liberar a su sobrino, ¿verdad? A Lot y al rey de Sodoma, y acaba de encontrarse con Melquisedec, el rey de Salem. Y en el capítulo 14, versículo 14, 15 y luego en adelante hasta el capítulo 15, de los versículos del 1 al 6, permítame leer eso, ¿sí? Dice versículo 1, capítulo 15: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, y ponga atención a esto es importante: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y fíjese lo que dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, hermanos, habría de tener un hijo. Es aquí donde Abraham recibe esa promesa. Y la promesa de la procedencia de su hijo, hermanos, ¿sí? Le dice: es tuyo, de tu carne. Un hijo tuyo será el que te habrá de heredar. Versículo 4. Al ser la esposa de Abraham, Sarai, tuvo, y esta palabra es muy importante, tuvo el privilegio de la posibilidad. Pero Sarai hasta este momento
no tenía ningún derecho a la promesa. Sí, la promesa no se la habían hecho a Sarai, se la habían hecho a Abraham. Y mientras que la prometida semilla habría de venir de las entrañas de Abraham, en este tiempo no había aún la promesa o la señal de que éste vendría en el vientre de Sarai. Y es en este tiempo, hermanos, fíjese, esto es importantísimo. Y cuando hablamos del convenio de la fe, tenemos que entender lo que estaba pasando por la vida de Sarai. Si es en este tiempo en que usted y yo podemos ver el vacío de la fe, y mientras que Sarai pudo ser confortada o contentada con la posibilidad de la promesa, la verdad, hermanos, es que la fe no consiste ni continúa en la escasa paga de las posibilidades. Sí, la verdadera fe, hermanos, descansa en la promesa, no en las posibilidades de lo que puede suceder, no en las posibilidades de lo que podría ser, algo que yo creo, algo que yo pienso. La fe descansa siempre, hermanos, siempre en la promesa que Dios nos ha dado. Yo le mencioné San Juan capítulo 14, versículo 3. Y esa es la promesa que tenemos usted y yo hoy en día. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, me acabo de enterar de algo antes de venir a la iglesia. Una persona con la que estuvimos trabajando con discipulado y hablándole de Cristo ya hace muchos años, ya hace más de 10 años, acaba de fallecer, tal vez hace un par de semanas. Murió. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que murió sin Cristo. Murió sin la promesa que Dios le ha dado al mundo, todo porque la rechazó. La esposa de esta persona recibió a Cristo como un salvador personal, y siempre que le hablábamos a él decía: bueno, es que ya con mi esposa es suficiente, esperamos que con eso nos alcance a todos. Déjeme le digo que tristemente, queridos hermanos, tristemente la fe, para que sea eficaz, para que pueda vivir, para que pueda fructificar, para que pueda traer lo que tiene que traer al ser humano, tiene que poseer la promesa. Dios dio la promesa, hermanos, de un redentor desde Adán y Eva. Ese redentor vino en la persona de Cristo, ese Mesías. Esa promesa ya es nuestra. Y no importa, hermano, cuántas posibilidades crea yo que tengo en mi vida, si yo no tengo la promesa, mi fe no sirve absolutamente de nada. Y déjeme le digo que de esta manera hay un gran número de gente que es buena y que es piadosa, que vive vidas desinteresadas, y son en realidad, hermanos, en realidad están desanimados. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que están viviendo lo están viviendo con sus vidas sostenidas y basadas en el fundamento irreal de las posibilidades que son generadas por una promesa que fue entregada a otra persona. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Lo que estoy diciendo es que este sujeto, si no tenía la promesa, hoy está en el infierno. Y es triste, le digo, ¿por qué? Porque tengo hermanos que han muerto, tengo gente querida que ha muerto, que yo me pongo a pensar y a recordar la infancia con ellos, y tratar de buscar el tiempo en que ellos fueron salvos, y en realidad no lo puedo recordar. Hay tristeza en mi corazón de la posibilidad de que algún ser querido, un ser amado, no esté
en la presencia de Dios disfrutando la promesa. ¿Por qué? Porque vivía bajo las posibilidades que fueron dadas a otra persona. ¿Sí? A las posibilidades de la promesa de otra persona. Entonces, mientras que es posible, hermanos, que el hijo, y se lo voy a explicar de esta manera, mientras que es posible que el hijo o el nieto de un predicador o de un pastor o de un evangelista, de un misionero, pueda ser llamado a predicar, a seguirle en sus pasos en el pastorado, esto no es necesariamente una promesa, es solo una posibilidad. Mientras que es posible que los hijos de misioneros se casen y se conviertan en colaboradores de sus padres en el campo misionero, eso tampoco es una promesa. No importa cuán grande y cuán espiritual pueda ser la posibilidad. Ninguna posibilidad, hermanos, es garantía de promesa espiritual. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que en este tiempo, 25 años atrás, hermanos, de Génesis capítulo 17, 25 años atrás, hermanos, Sarai tenía la posibilidad, pero no tenía la promesa. Mire, hermanos, y mientras esto sucede en la vida del ser humano, al igual que en la vida de Sarai, pasaron muchas tristezas, muchos desdenes y muchos problemas. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras que Sarai, ella no poseía la promesa, Sarai estaba determinada a no dejar las posibilidades que ella creía tener. 10 años después de que Abraham recibió la promesa, fíjese lo que le voy a decir, Sarai firmó una unión con el enemigo de la fe. Y si usted ha puesto atención, hermanos, el enemigo de la fe no es otro sino la carne. En Génesis capítulo 16, fíjese lo que hace Sarai. Sarai, versículo 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Y Abraham, hermanos, bien negado, atendió al ruego de Sarai. Muy negado el hermano Abraham, ¿verdad? Fíjese lo que hace Sara. Carnalmente piensa que los hijos de Agar van a ser hijos de ella. ¿Sabe qué hizo, hermanos? Cuando Sarai no pudo creer la promesa por fe y esperarse a que Dios la tomase, porque si ella es la esposa de Abraham, es ella quien le habría de dar el hijo. Y no se espera, sino que sigue pensando en las posibilidades. ¿Y sabe qué hace? Ella se construye una promesa personal con la misma carne. A pesar, hermanos, de que la fe y la carne son grandes enemigos, es en realidad sorprendente qué tan seguido usted y yo usamos la carne para apoyar la fe, o al menos lo que hemos declarado usted y yo que es fe. Hace unos meses vinieron a mí, me dijeron: pastor, fíjese que mi hijo se metió en problemas, y la única manera en que salga libre es que usted me dé una carta y que dé testimonio del buen carácter de mi hijo. Y le dije: ¿qué es lo que quiere que haga? Hágame una carta y diga que él viene a la iglesia. Y le dije: ¿su hijo viene a la iglesia? Ah, pastor, es que yo tengo fe. Yo tengo fe que Dios va a usar eso. Le dije: hermana, usted me está pidiendo que mienta. No, pastor, yo no le estoy pidiendo que haga eso. Le dije: usted me está pidiendo que mienta porque su hijo no viene a la iglesia. ¿Sabe qué hizo esta persona?
fue y buscó a otro sujeto que nos estaba visitando aquí en la iglesia, y este sujeto hizo la carta atestiguando que él venía a la iglesia y que este joven era una persona de buen carácter moral. La siguiente semana, cuando salió el muchacho de prisión, se levantó esta persona y le dio gracias a Dios porque su fe había sacado a su hijo de la cárcel. Hermanos, ¿cuántas veces no llamamos milagroso trabajo de fe a lo que solo es el trabajo manipulativo de la carne? Qué tristeza. Qué tristeza cuando el cristianismo, hermanos, se rebaja y se diluye carnalmente. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos cambiado lo que verdaderamente es una promesa de Dios por la mezcla de la carnalidad junto con lo que con lo que usted y yo decimos llamar fe, solamente para satisfacer una necesidad carnal, aún sabiendo que es en contra de la voluntad de Dios. Cuando ponemos atención, hermanos, a estos últimos 25 años en la vida de Sarai, todo el capítulo 15 y el capítulo 16, esto, hermanos, nos ilustra a usted y a mí el gran número de aquellos quienes claman la fe del cristiano o del cristianismo modernista de hoy en día. La fe, hermano, le sirve para cumplir caprichos. La fe, hermano, le sirve para suplir las carnalidades. La fe, hermano, le sirve a usted para todas sus necesidades carnales, menos para crecer espiritualmente, menos para llegar a ser a la medida de la fe, hermanos, a esa medida que es nuestro Señor Jesucristo. No nos preocupa, hermanos, el agradar a nuestro Dios. No nos preocupa, hermanos, serles fieles a nuestro Señor Jesucristo. Nos preocupa simple y sencillamente suplir esa necesidad carnal que usted y yo tenemos. Ese, hermanos, es el cristiano modernista. Y dos cositas que encontramos de la vida de Sarai que reflejan mucho lo que usted y yo a veces somos. En primer lugar, fíjese que ni la fe ni la carne de Sarai produjeron un hijo. ¿Por qué? Porque Sarai seguía siendo estéril. No ese es el estado y la condición prevaleciente, hermanos, de la mayoría de aquellos que se dicen ser cristianos. Hablan de un cristianismo y de una fe, y en su vida han movido un dedo y han hecho algo para el Señor. No tienen absolutamente nada de sustancia eterna para dar testimonios de los hechos de que hay un Dios y de que ese Dios está activamente trabajando en su vida. No lo hay. Hablan de un sinfín de posibilidades, pero no hay ninguna sola evidencia de la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Segundo lugar, hermanos, la vida de Sarai estaba marcada por la amargura. Capítulo 16, y esto me agrada. 16, versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. 10 años después, hermanos, aquella gran idea de Sarai: llégate a mi sierva y tendré un hijo a través de ella. ¿De dónde salió Agar, hermanos? De Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto, hermanos? Abraham y Sarai fueron probados y cayeron casi en pecado. Pero ahí está Sarai, quien afligía a Agar. Note por favor la verdad bíblica revelada aquí. Cuando uno trata de ayudar a la fe con y a través de las obras de la carne, lo que la carne concibió con el propósito de ser bendición, hermanos, últimamente, al igual que en el caso de Sara o Sarai,
llega a ser una bofetada que dejó al creyente lleno de amargura. Y Sarai estaba tan amargada que afligía a Agar todas las veces que podía hacerlo. Sarai, hermanos, pensaba que estaba ayudando a Dios entregando a su sierva Agar en el lecho de Abraham. Y habiendo alcanzado su propósito, ese niño, ¿verdad?, en el cual esperaba ser una familia y ser una bendición, pero eso era solamente una asunción de Sarai. Esto se convierte en un constante abofetear, mientras Sarai mira la condescendente apariencia de Agar y la felicidad que hay en ella. Lo que había de ser una bendición se convierte en una llaga y en una espina para la vida de Sarai. Y no solamente se amarga a ella, sino que amarga a toda la familia. Y mientras esto es algo que decidimos no admitirlo, hermanos, hoy en día la iglesia es más conocida por su contención que por su caridad. En la iglesia nos peleamos y nos acusamos de todo, pero no hay caridad. Finalmente, hermanos, sin poder soportar su carga de amargura y de esterilidad, Sarai recurre a culpar a los demás. Fue ella la quien le dijo a Abraham: llégate a esta acompañante que tengo. Y en el capítulo 16, en el versículo 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, mi afrenta sea sobre ti, mi problema es tu culpa. Lo que está diciendo Abraham es culpa tuya. Tú nunca me has escuchado, nunca me has puesto atención. No sé cómo estás tan loco para haberle hecho caso a ese Dios que dices tener, al cual sigues aún hoy en día, y te alejaste de nuestra familia. Literalmente no solamente culpa a su esposo, pero está culpando a Dios, cuando ella es la que tiene el problema. ¿Sabe, hermano, hermana? Cuando se trata de avivamiento, de justicia y de misiones en el mundo, continuamente señalamos con el dedo a todas las personas, menos a nosotros, y pensamos: siempre es culpa de alguien más. Hermanos, el cristiano promedio de esta generación está marcado por la amargura y la esterilidad espiritual y la culpa. ¿No se ha cansado, hermano o hermana? ¿No se ha cansado de esa culpabilidad, de esa amargura y de esa esterilidad espiritual? Mientras la hermana Tania toca el piano, yo quiero decirle, hermano, hermana, que Dios tiene un convenio para usted. Dios tiene un trato para usted y para mí, porque fue precisamente en ese estado, en lo más profundo de la amargura de Sarai, de la dependencia espiritual, que el convenio y el pacto llegó a la vida de ella. Versículo 19 del capítulo 17. Fíjese lo que dice ahí. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hermano, yo quiero decirle, y usted que nos escucha, que Dios tiene un pacto para usted a través de Jesucristo. Hermano, usted necesita vivir una vida victoriosa, y usted nunca la va a encontrar si usted sigue dependiendo en la carnalidad de su vida, en sus ideas y en sus conceptos personales. Es tiempo, hermano, que usted se entregue al Señor. Es tiempo que usted tome la promesa y no viva en las posibilidades de alguien más. Es tiempo, hermano, es tiempo que se acerque a Dios. Y tal vez van a pasar 25 años o jornadas espirituales en su vida. Por 25 años Abraham creyó.
la promesa que Dios le había dado. 25 años que tardó en llegar, hermanos, esa promesa. Dice versículos 5 y 6 del capítulo 15: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por 25 años, hermanos, la promesa solamente había sido de Abraham, pero ahora por primera vez podría dejar de esperar en las posibilidades Sarai y podría abrazar y tomar esa promesa. Sarai ahora ya tenía un fundamento sobre el cual podría construir su fe. Tal vez la pregunta, hermano, para usted y para mí es: ¿en dónde estamos construyendo nuestra fe? Estamos construyendo, estamos sobreedificando en Jesucristo, en esa promesa. Estamos edificando, hermanos, en oro, plata y piedras preciosas. O estamos edificando, hermanos, en nosotros mismos, madera, heno y hojarasca, dice el apóstol Pablo. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana. Usted que nos escucha, tenga cuidado, porque usted necesita de Cristo. Usted necesita afianzarse y tomar y personalizar el pacto de Dios en su vida a través de Jesucristo. Su palabra dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. No es una religión. Solamente en Cristo, hermano, hermana, no es una idea. Solamente en Cristo es quien usted y yo habremos, hermanos, habremos de dar a luz a ese hijo de la fe que transformó la vida de Sarai y la vida de Abraham. ¿Tiene usted, hermano, hermana, el convenio de fe que Dios le está ofreciendo? Cierre sus ojos ahí donde está y dígale a Dios: Dios mío, yo quiero ser participante de ese convenio. Por muchos años y por mucho tiempo he estado viviendo en las posibilidades de su promesa sobre los demás. Quiero tener esa promesa personalizada para mí solo. Ayúdeme, démela, otórguemela. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Señor, toque corazones de esos que nos están escuchando, de esos que le conocen, para que ya, Dios mío, dejemos de vivir en las posibilidades, las promesas que usted ha dado a otros. Yo no quiero ser como nadie más, sino quiero ser yo, para que usted me use, Señor. No quiero cometer los errores de Sarai. Yo no puedo ayudarle, Señor. Solamente usted lo puede hacer. Quizás usted no le conoce a Cristo. Quizás hay alguien que nos está escuchando, Dios mío, que nos está viendo. Toque su corazón para que esta persona pueda entender que solamente en Jesucristo hay vida eterna. Y solamente en Jesucristo está la promesa de esta. Bendiga, Señor, su palabra, por favor. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.